Mis padres me trataron peor de lo que tratarían a un extraño, y mi hermana menor me robó a mi prometido solo 2 días antes de la boda. Pasó un tiempo, mi vida volvió a encarrilarse y sus vidas se fueron cuesta abajo. Hola a todos, soy Carla y quiero contarles una historia que escuché de mi amiga Cristina. Llamé a esta historia Mis padres me trataron peor de lo que tratarían a un extraño, y mi hermana menor me robó a mi prometido solo 2 días antes de la boda. Pasó un tiempo, mi vida volvió a encarrilarse y sus vidas se fueron cuesta abajo. Bueno, empecemos. Me llamo Cristina y ahora tengo 28 años. Pero esta historia comienza mucho antes, cuando yo era solo una niña que intentaba entender por qué mi propia madre me miraba como si fuera una especie de error que no podía corregir. Más tarde descubrí que realmente fui un error. Mamá quedó embarazada de mí cuando no estaba preparada. Quería esperar, tener su vida organizada primero, pero ahí estaba yo, creciendo dentro de ella, le gustara o no. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para un aborto. Así que se quedó atrapada conmigo. Papá no se quedó el tiempo suficiente para verme dar mis primeros pasos. En el momento en que se enteró del embarazo, le dijo a mamá que no estaba listo para mantener a una familia y simplemente se fue, dejándola sola con un bebé que nunca quiso en primer lugar. Fui un bebé difícil, siempre llorando, siempre enferma. Mamá solía contarme esto más tarde, como si fuera mi culpa por haber nacido. No podía manejarme en absoluto. La mayor parte del tiempo, me dejaba con los vecinos o con mi abuela para poder ir a trabajar. El trabajo era más importante que cuidarme, decía. No puedo recordar una sola vez que me hablara con algún tipo de calidez o amor. Cada vez que pedía algo, incluso solo un vaso de agua o ayuda con algo, decía que no. Siempre no, y luego empezaba a hablar de cómo debería haber encontrado una manera de deshacerse de mí cuando tuvo la oportunidad. Debería haberme esforzado más por deshacerme de ti, murmuraba cuando yo hacía demasiado ruido o cuando necesitaba algo. Debería haber encontrado una manera. La persona que realmente me crió fue la señora Elena Ramírez, nuestra vecina. Todos en el vecindario pensaban que era solo una anciana aburrida. La llamaban tonta a sus espaldas, decían que era rara por vivir sola y ser reservada. Pero estaban equivocados sobre ella. La señora Elena era en realidad muy inteligente. Tenía una enorme colección de libros en su casa y sabía más de matemáticas que la mayoría de los profesores. Ella fue quien me enseñó a leer, a escribir y a hacer aritmética básica. Yo solo tenía 4 años cuando empezó a enseñarme, sentada en la mesa de su cocina con viejos libros de texto que había guardado de alguna parte. Eres una niña inteligente, Cristina, me decía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Para cuando empecé la escuela, ya estaba por delante de la mayoría de los niños de mi edad. La señora Elena me había dado algo que mi propia madre nunca pudo, las herramientas para tener éxito. Me convertí en una de las mejores estudiantes de mi clase, y cuando me gradué de la preparatoria, el director me escribió personalmente una carta de recomendación para la universidad. Pero algo cambió cuando cumplí 5 años. Papá regresó. No sé por qué ni cómo, pero de repente estaba viviendo con nosotros de nuevo. Y 9 meses después, nació Alicia. La diferencia en cómo trataban a Alicia en comparación a cómo me trataban a mí era como la noche y el día. Alicia era su angelito, la hija que restauró la fe de mamá en tener hijos. Todo lo que Alicia quería, Alicia lo conseguía, ropa nueva, juguetes, atención, amor. Todo iba para ella. Mientras tanto, yo conseguía mi ropa en el tianguis y los bazares. Los otros niños en la escuela se burlaban de mí por usar ropa de segunda mano que no me quedaba bien. Señalaban y susurraban, llamándome por apodos. La única persona con la que podía hablar sobre eso era la señora Elena. La gente juzga por las cosas equivocadas, decía mientras me ayudaba con la tarea. Lo que importa es lo que hay aquí arriba, decía, dándose un golpecito en la cabeza. No lo que llevas puesto. A medida que Alicia crecía, se dio cuenta bastante rápido de que era la favorita. Empezó a tratarme como basura, igual que mamá. Cuando tenía tarea que no quería hacer, exigía que yo la hiciera por ella. Si yo decía que no, corría llorando hacia mamá y papá, y yo me metía en problemas. Cristina está siendo mala conmigo, gritaba Alicia, incluso cuando yo no había hecho nada. Y mamá siempre se ponía del lado de Alicia. Siempre.
Deja de ser difícil y simplemente ayuda a tu hermana, me espetaba mamá. Ella es más importante que tú. No se me permitía invitar amigas a casa ni ir a pijamadas. Mamá decía que yo era demasiado tonta y fea para tener relaciones normales con la gente. Me dijo que pasaría toda mi vida siendo la sirvienta de alguien, que no servía para nada más. Al menos Alicia tiene potencial, decía mamá. Tú solo estás aquí para cuidarla. Ese es tu trabajo en la vida, asegurarte de que Alicia obtenga lo que se merece. A Alicia le encantaba esto. Creció pensando que el mundo giraba a su alrededor, que ella merecía todo y yo no merecía nada. Y papá, que normalmente se mantenía al margen de los dramas familiares, también empezó a hacer comentarios. Eres una inútil, Cristina, decía cuando yo estropeaba algo. No puedes hacer nada bien. Incluso cuando Alicia estaba claramente equivocada, de alguna manera se convertía en mi culpa. Rompía algo o sacaba malas notas, y encontraban la manera de culparme a mí. Aprendí a mantener la cabeza gacha e intentar no estorbar a nadie. La señora Elena era la única persona que me trataba como si yo importara. Nunca me hizo sentir estúpida o inútil. En su casa, podía ser simplemente una niña en lugar de la sirvienta personal de Alicia. La peor parte era ver a mamá con Alicia. La abrazaba, la llamaba con nombres dulces y le compraba cosas que no podíamos permitirnos. Alicia tenía zapatos nuevos cada vez que los quería, yo usaba los míos hasta que tenían agujeros en la suela. ¿Por qué no puedes ser más como Alicia?, me preguntaba mamá a veces. Ella es todo lo que una hija debería ser. Cuando cumplí 18 años, supe que tenía que irme. Me habían aceptado en la universidad pública con una beca parcial basada en mis notas y la recomendación del director de mi preparatoria. Era mi oportunidad de tener por fin una vida propia. Pero mamá tenía otros planes para mí. No vas a ir a ninguna parte, me dijo cuando llegó la carta de aceptación. Te necesito aquí para ayudar con Alicia y cuidar de la casa. La universidad es un desperdicio de dinero para alguien como tú. Se había acostumbrado a que yo hiciera todas las tareas del hogar mientras ella se centraba en Alicia. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, todo era mi responsabilidad. Alicia nunca tuvo que mover un dedo en la casa. Cristina puede hacerlo, era la respuesta de Alicia para todo. Es buena limpiando. Intenté razonar con mamá primero. Le expliqué lo de la beca, cómo podría obtener un título y un buen trabajo, tal vez incluso ayudar económicamente a la familia más adelante, pero no quiso escuchar. Tu trabajo es cuidar de esta familia, dijo mamá. Alicia va a ser alguien especial algún día. Te necesita aquí para apoyarla. Me di cuenta de que nunca me dejarían ir voluntariamente. Así que, una noche de agosto, empaqué todo lo que poseía en 2 bolsas de basura y salí a escondidas mientras todos dormían. Tomé el primer autobús hacia la universidad en Toluca y nunca miré hacia atrás. Mamá me llamó al día siguiente, gritando por teléfono. Vuelve aquí ahora mismo, pequeña malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí?, le pregunté, pero ella simplemente colgó. Intentaron varias veces durante los meses siguientes engañarme para que volviera a casa. Papá llamaba y decía que mamá estaba enferma y me necesitaba. Alicia me enviaba mensajes de texto diciendo que me extrañaba y quería visitarme, pero yo sabía que no era verdad. Me quedé en el campus y me concentré en mis estudios. La universidad fue difícil de maneras que no había esperado. No el trabajo académico en eso era buena, sino todo lo demás. Tuve que trabajar por las noches como mesera en una fonda local solo para pagar la comida y los gastos básicos. Incluso con el descuento de la beca, todavía había facturas que pagar. Mientras otros estudiantes iban a fiestas y vestían ropa bonita, yo les servía comidas corridas y refrescos, intentando ganar suficiente dinero para sobrevivir. No podía permitirme ropa nueva, así que seguí usando los mismos pocos conjuntos una y otra vez. Algunos de los otros estudiantes empezaron a reconocerme de la fonda y podía verlos susurrar sobre mí. Pero no me importaba. Por primera vez en mi vida, era libre. Nadie me decía que era una inútil. Nadie me obligaba a limpiar lo que ensuciaban ni a hacer sus deberes. Podía estudiar lo que quería y estar rodeada de gente que realmente respetaba la inteligencia. Me especialicé en contabilidad y me entregué a ello por completo.
Los números tenían sentido para mí de una manera que las personas nunca lo habían tenido. En mi tercer año, empecé a competir en concursos académicos y a clasificar alto en la mayoría de ellos. La administración de la universidad me dio un descuento aún mayor en la matrícula debido a mi rendimiento. Después de la graduación, tuve suerte. Había una dura competencia por los puestos de nivel inicial en una importante firma de auditoría en la Ciudad de México. Estudié durante semanas, practiqué preguntas de entrevista con consejeros de carrera y de alguna manera logré superar a docenas de otros candidatos. Me ofrecieron el trabajo y acepté de inmediato. Ahí fue donde conocí a Daniel. Era 2 años mayor que yo, alto y competente de una manera que yo nunca había sido. Tenía una sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Todas las mujeres de la oficina estaban enamoradas de él, pero por alguna razón, empezó a prestarme atención a mí. Eres diferente a las otras chicas, me dijo un día cuando me invitó a tomar un café. Eres auténtica. No juegas a jueguitos. Al principio no supe cómo manejar la atención. Nunca había tenido novio, nunca había salido realmente con nadie, pero Daniel fue paciente conmigo. Me traía el almuerzo cuando yo trabajaba hasta tarde, me enviaba correos electrónicos divertidos durante el día y realmente escuchaba cuando hablaba del trabajo o de mis metas. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Tenía miedo de confiar completamente en alguien después de haber crecido como lo hice, pero Daniel parecía genuino. Me decía que era hermosa, incluso cuando me sentía un desastre. Me animaba a hablar en las reuniones y a llevarme el crédito por mis ideas. Después de 3 años juntos, me propuso matrimonio. Estábamos cenando en un bonito restaurante en La Condesa y se arrodilló sobre una rodilla allí mismo, delante de todos. Estaba tan sorprendida que casi digo que no por puro pánico. Pero entonces miré su cara y me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Sí, susurré, y todo el restaurante aplaudió. Quería a mi familia en la boda. A pesar de todo por lo que me habían hecho pasar, seguían siendo mis padres y mi hermana. Así que convencí a Daniel para que viniera conmigo a conocerlos a nuestro pueblo, San Miguel del Monte. La visita fue incómoda desde el principio. Mamá fue fría y apenas habló con Daniel. Papá solo gruñó un hola y volvió a ver la televisión. Pero Alicia fue diferente. Se quedó mirando a Daniel con una extraña intensidad, haciéndole preguntas raras. «¿Y bien, cuándo crees que te darás cuenta de que elegiste a la hermana equivocada?», le preguntó Alicia durante la cena, riendo como si fuera una broma. Mamá también se rió. «Oh, Alicia, eres terrible». Pero vi la mirada en los ojos de Alicia. Para ella no era una broma. Daniel y yo hablamos de nuestros planes de boda durante la visita. Queríamos algo sencillo, solo familia y amigos cercanos. Cuando nos fuimos, sentí la esperanza de que tal vez las cosas podrían ser diferentes entre mi familia y yo. Esa esperanza murió al día siguiente cuando mamá llamó. «No esperes ninguna ayuda de nosotros con esta boda», dijo fríamente. «Te escapaste de casa cuando te necesitábamos. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella». Colgué el teléfono sintiéndome herida, pero no realmente sorprendida. Me dije a mí misma que tal vez tenía razón en estar enfadada. Tal vez había sido egoísta al dejarlos. Pero entonces Daniel empezó a actuar de forma extraña. Tomaba llamadas telefónicas en privado y se apartaba cuando su teléfono vibraba. Cuando le pregunté al respecto, decía que solo eran cosas del trabajo, pero algo no cuadraba. 2 semanas antes de nuestra boda, me sentó y dijo que necesitaba hablar. «Creo que deberíamos tomarnos un descanso», dijo, sin mirarme directamente. «Solo por un tiempo. Me siento abrumado por la boda». Lo miré fijamente, sin entender. «Daniel, la boda es en 2 semanas. Ya hemos enviado las invitaciones». «¿De qué estás hablando?» «Solo necesito algo de tiempo para pensar», dijo. «Quizás nos precipitamos». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Después de todo lo que había pasado, pensé que por fin había encontrado a alguien que me amaba. Pero ahí estaba él, 2 semanas antes de nuestra boda, diciendo que necesitaba un descanso. 2 días antes de que se suponía que debíamos ir al registro civil para casarnos, recibí un mensaje de texto que destruyó mi mundo. Era de Alicia.
Nunca lo mereciste. No mereces la felicidad con alguien como Daniel. Mira esto y ve la verdad. Las fotos que siguieron me provocaron náuseas. Estaba Alicia abrazando a Daniel, sentada demasiado cerca de él en lo que parecía ser un restaurante. Otra foto los mostraba caminando juntos, con el brazo de él alrededor de sus hombros. Pero la última fue la peor, Alicia besando apasionadamente a Daniel, con un texto escrito sobre la imagen: es mío y nunca será tuyo. Dejé caer el teléfono y corrí al baño a vomitar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número de Daniel. Cristina, puedo explicarlo, dijo tan pronto como contestó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Explicar qué, exactamente?, pregunté, mi voz apenas funcionando. No es lo que parece. Alicia solo. Se me insinuó, y no supe cómo manejarlo. ¿Qué ves, Daniel? Porque aquí hay varias fotos. Esto no fue solo un error. Se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, Cristina. Nunca quise que esto sucediera. Tuve que cancelar todo, la cita en el registro civil, la pequeña recepción que habíamos planeado, la luna de miel. Pasé el día siguiente llamando a los proveedores y explicando que la boda se cancelaba. Algunos de ellos fueron comprensivos, otros exigieron tasas de cancelación de miles de pesos que no podía pagar. Una hora antes de que se suponía que debíamos estar en el registro civil firmando los papeles del matrimonio, Daniel me llamó. Cristina, siento cómo ha sucedido esto. Me precipité al proponerte matrimonio. Pensé que te amaba, pero ahora me doy cuenta de que estaba confundido acerca de mis sentimientos. Confundido, repetí. Siempre te respetaré como profesional. Eres brillante en tu trabajo, pero no puedo amarte como mujer. Ahora solo hay una mujer a la que puedo amar, y esa es Alicia. Le colgué y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Volver al trabajo fue una tortura. Daniel intentó evitarme al principio, pero estábamos en algunos de los mismos proyectos. Entraba en las salas de conferencias y él me miraba con una expresión de culpabilidad, y luego encontraba excusas para irse temprano. Esto es incómodo para todos, me dijo un día mi supervisor. Quizás uno de ustedes debería considerar transferirse de departamento. Daniel captó la indirecta y se trasladó a otra división dentro de la empresa. Ni siquiera pudo mirarme durante su último día en nuestro departamento. 6 meses después, me enteré por los chismes de la oficina de que Daniel le había propuesto matrimonio a Alicia. Al parecer, ella le estaba contando a todo el que quisiera escuchar que había encontrado al hombre de sus sueños. Pero no se detuvo ahí. Alicia comenzó a publicar cosas en Instagram específicamente para herirme. ¿Qué se siente vivir sola, Cristina? Era el pie de foto de una imagen de ella y Daniel en un restaurante elegante. Otra publicación los mostraba en un concierto con el pie de foto: acostúmbrate a estar sola, perdedora, Cristina. La bloqueé en todas las redes sociales, pero los compañeros de trabajo a veces me mostraban las publicaciones de todos modos, pensando que querría saber. Durante todo este tiempo, mamá me cortó por completo la comunicación. No respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. La única vez que me llamó fue solo para exigirme que comprara el vestido de novia de Alicia. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que le has hecho pasar a esta familia, dijo. No le voy a comprar nada a Alicia, le dije, especialmente no un vestido de novia para que se case con mi exprometido. Estás siendo egoísta. Alicia merece tener una boda hermosa. Entonces págala tú. Me colgó y no volvió a llamar. No me invitaron a su boda. Nadie se molestó siquiera en decirme cuándo era. Me enteré más tarde por un compañero de trabajo que mencionó haber visto las fotos de la boda de Daniel en las redes sociales. Fue en un elegante salón de fiestas con toneladas de invitados. Pero la novia no estaba entre ellos. La peor parte fue que Daniel trató de evitarme por completo. No. Si terminábamos en el mismo ascensor, miraba al suelo. Si nos cruzábamos en el pasillo, fingía estar mirando su teléfono. Era como si me hubiera vuelto invisible para él. Pero a veces el karma tiene una forma curiosa de funcionar. Unos meses después de su boda, se abrió un puesto de alto nivel en nuestra empresa. Tanto Daniel como yo nos postulamos. Tuvimos que pasar por entrevistas,
presentar propuestas y competir contra varios otros candidatos. Yo conseguí el puesto. Daniel quedó devastado. Había contado con ese ascenso y el aumento de sueldo que conllevaba. Aparentemente, había acumulado muchas deudas, probablemente por la boda y por tratar de impresionar a Alicia. Cuando no consiguió el puesto, Alicia se enfureció. A través de los chismes de la oficina, escuché que le estaba gritando todo el tiempo por dinero. Ella esperaba casarse con alguien que pudiera darle un estilo de vida rico, pero Daniel estaba luchando para pagar las facturas de las tarjetas de crédito. Un año después de su boda, Alicia lo dejó. Se involucró con un tipo del que nadie sabía mucho y se mudó a otro estado. Daniel llegó al trabajo con aspecto de no haber dormido en semanas. Entonces, recibí una noticia que me sorprendió. A Alicia le habían dado una paliza en una pelea de cantina. Aparentemente, había sido grosera con las personas equivocadas un tipo y su novia y habían enviado a alguien tras ella por venganza. Tenía la cara completamente destrozada. Según los informes que escuché, terminó en el hospital durante semanas y necesitó múltiples cirugías. Las facturas médicas del hospital privado agotaron por completo los ahorros de mamá y papá. Alicia volvió a casa después de ser dada de alta, pero al parecer era aún más difícil de soportar que antes. Culpaba a todos por sus problemas, gritándole a mamá y papá que no deberían haber tenido hijos si no podían proporcionarles una vida mejor. La persona que solía ser su angelito se había convertido en su peor pesadilla. Fue entonces cuando mamá empezó a llamarme de nuevo. No para disculparse o preguntar cómo estaba, sino para exigir dinero. Tu hermana necesita ayuda con sus facturas médicas, dijo mamá durante una de estas llamadas. Ahora tienes un buen trabajo. Deberías ayudar a la familia. ¿Ayudar a la familia?, repetí. ¿Cuándo me ha ayudado alguno de ustedes a mí? Somos tus padres. Te criamos. No, no lo hicieron. La señora Elena me crió. Ustedes solo me dejaron vivir en su casa mientras se enfocaban en Alicia. No seas dramática, Cristina. Alicia está sufriendo y tú podrías ayudarla. ¿De la misma manera que me ayudaron cuando Daniel me dejó por ella? ¿De la misma manera que me apoyaron cuando quise ir a la universidad? Mamá probó diferentes enfoques. A veces me amenazaba, diciendo que les debía por haberme criado. A veces suplicaba, afirmando que siempre me habían amado pero que simplemente no sabían cómo demostrarlo. Papá también llamó algunas veces, usando las mismas tácticas. Pero yo ya había terminado con eso. Había pasado demasiados años siendo su chivo expiatorio, su sirvienta, el miembro menos importante de su familia. Ahora que necesitaban algo de mí, de repente volvía a ser familia. No lo creía así. Me negué a darles dinero y dejé de contestar sus llamadas. Para cuando cumplí 28 años, había construido una sólida carrera para mí. Mis colegas respetaban mi trabajo y había obtenido varios ascensos basados únicamente en mi rendimiento. Tenía mi propio apartamento en la ciudad, seguridad financiera y, por primera vez en mi vida, paz. No había hablado con mi familia en más de un año cuando recibí una carta inesperada por correo. Era del despacho de un abogado en mi pueblo, y por un momento, entré en pánico, pensando que alguien me estaba demandando o que había algún problema legal con mi familia. Pero cuando la abrí, tuve que sentarme. Estimada señorita Cristina, comenzaba. Le escribo para informarle que la señora Elena Ramírez la ha nombrado única beneficiaria de su patrimonio. La señora Elena falleció pacíficamente el martes pasado, y su testamento establece específicamente que todas sus propiedades deben ser para usted, ya que fue la única persona que mantuvo una relación significativa con ella a lo largo de su vida. La señora Elena había muerto. La única persona que realmente se había preocupado por mí se había ido, y ni siquiera sabía que estaba enferma. La carta explicaba que me había dejado su casa y todo lo que había en ella, junto con una pequeña cuenta de ahorros con poco más de 100.000 pesos. No era una fortuna, pero era más de lo que jamás había esperado heredar de nadie. Me tomé un tiempo libre del trabajo y conduje de regreso a mi pueblo por primera vez en años. Esperaba ver a la señora Elena una vez más para agradecerle todo lo que había hecho por mí, pero llegué justo a tiempo para su funeral. El servicio fue pequeño, solo yo, el sacerdote y otros 2 vecinos ancianos que apenas la conocían. Yo era la única persona allí que realmente entendía la mujer increíble que había sido.
Después del funeral, fui a su casa. Caminar por esas habitaciones me trajo tantos recuerdos de las tardes que había pasado allí de niña, aprendiendo a leer y a hacer matemáticas en la mesa de su cocina. Sus libros seguían allí, cientos de ellos cuidadosamente organizados en estanterías por toda la casa. Encontré una nota que me había dejado en uno de los libros. Querida Cristina, decía con su cuidada caligrafía. Fuiste la hija que nunca tuve. Siempre supe que llegarías a ser alguien. Usa lo que te he dejado para construir la vida que mereces. Con cariño, Elena Ramírez. Lloré al leer esa nota. Ella había sido más una madre para mí que lo que mi propia madre jamás fue. Decidí vender la casa. Ya no había nada que me retuviera en ese pueblo y podía usar el dinero para comprar algo bonito en la ciudad. Mientras estaba allí gestionando el papeleo legal, se corrió la voz de que había heredado la propiedad de la señora Elena. Fue entonces cuando mi familia empezó a contactarme de nuevo. Alicia llamó primero. Su voz sonaba diferente, más ronca y débil de lo que recordaba. Cristina, he oído que la señora Elena te dejó su casa. Eso es genial para ti. ¿Qué quieres, Alicia? Quería disculparme por todo lo que pasó. Era joven y estúpida, y cometí errores terribles. Sé que te hice daño con Daniel, y lo siento. Casi colgué, pero algo en su tono me hizo escuchar. La cuestión es, continuó, que ahora mismo estoy pasando por muchas dificultades. Las facturas médicas de mi accidente están aplastando a mamá y papá. No puedo trabajar por mi cara y estamos a punto de perder la casa. Ese no es mi problema. Pero a ti te va tan bien ahora y tienes el dinero de la señora Elena. ¿No podrías ayudarnos? Somos familia. ¿Somos familia ahora? Cuando publicabas en Instagram llamándome perdedora, éramos familia entonces. Se quedó en silencio por un momento. Yo era diferente entonces. He aprendido de mis errores. ¿Lo has hecho? ¿O simplemente necesitas dinero? Colgué sin esperar su respuesta. Mamá llamó al día siguiente con un enfoque diferente. Cristina, cariño, sé que hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, pero quiero que sepas que tu padre y yo siempre te hemos querido. Simplemente no sabíamos cómo demostrarlo adecuadamente. ¿En serio? Porque recuerdo claramente que me dijiste que deseabas haber encontrado una manera de deshacerte de mí. Estaba estresada y abrumada. Dije cosas que no sentía. Pero ahora somos mayores y nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos. Alicia nos ha dicho lo mucho que siente lo que pasó con Daniel. No me importa si lo siente. Cristina, por favor. Estamos a punto de perderlo todo. Tu hermana apenas puede salir de casa por lo que esa gente le hizo en la cara. Necesita ayuda, y nosotros también. ¿Dónde estaba mi ayuda cuando la necesité? ¿Cuando llevaba ropa del tianguis y se reían de mí en la escuela? Cuando tuve que escaparme en medio de la noche solo para ir a la universidad. Eso era diferente. ¿Cómo era diferente? Mamá no pudo responder a eso. Papá también intentó llamar, usando sus tácticas habituales de culpabilidad. Cristina, sé que no fui el mejor padre para ti, pero te pido que seas la persona más madura aquí. Tu madre y tu hermana necesitan ayuda, y tú estás en condiciones de proporcionarla. Tienes razón, papá. No fuiste el mejor padre. Me llamaste inútil y buena para nada. Te quedaste de brazos cruzados mientras Alicia me acosaba y mamá me trataba como a una sirvienta. Lo siento por eso, pero esta es tu oportunidad de demostrar que eres mejor que nosotros. Soy mejor que ustedes. Por eso no les voy a dar dinero. Lo intentaron todo, amenazas, culpa, disculpas falsas, promesas de que las cosas serían diferentes si los ayudaba. Alicia incluso me envió fotos de su cara llena de cicatrices, tratando de que sintiera lástima por ella. Pero ya había terminado de sentir lástima por personas que nunca habían sentido lástima por mí. El último intento llegó en forma de un largo correo electrónico de mamá, afirmando que siempre me habían amado pero no habían sabido cómo expresarlo. Dijo que habían estado tratando de hacerme más fuerte siendo duros conmigo y que Alicia siempre me había admirado, aunque nunca lo hubiera demostrado. Todo era mentira y todos lo sabíamos. Borré el correo electrónico sin responder. Luego,
Bloqueé todos sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Vendí la casa de la señora Elena por un buen precio y usé el dinero para comprar un hermoso apartamento en la ciudad con vista al Parque México. Hice decorar el lugar exactamente como yo quería, lleno de libros como había estado la casa de la señora Elena. A veces me pregunto qué pasó con mi familia después de que los eliminé por completo. ¿Perdieron su casa? ¿Encontró Alicia alguna vez una manera de mantenerse a sí misma? ¿Se dieron cuenta mamá y papá alguna vez de lo mal que me trataron? Pero la mayoría de las veces, no pensaba en ellos en absoluto. Había pasado demasiados años intentando ganarme su amor y aceptación. Ahora, tenía colegas que me respetaban, amigos que realmente disfrutaban de mi compañía y una vida que había construido enteramente bajo mis propios términos. La señora Elena había tenido razón. Había llegado a ser alguien, y lo había hecho sin ninguna ayuda de las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Ellos habían tomado sus decisiones sobre cómo tratarme cuando yo era vulnerable y dependiente de ellos. Ahora, yo estaba tomando mi decisión sobre cómo tratarlos a ellos cuando eran vulnerables y dependientes de mí. La diferencia era que yo podía dormir tranquilamente por la noche sabiendo que nunca había sido cruel con una niña ni había destruido deliberadamente la felicidad de alguien por celos. Los borré de mi vida para siempre, tal como ellos habían intentado borrarme de la suya años antes. Excepto que esta vez, yo tenía el poder de hacerlo definitivo, y nunca miré hacia atrás.